Hola, en este vídeo os vamos a contar qué tal ha ido nuestro mes de abril. En resumen, nos han adoptado 4 perros, nos han devuelto uno de ellos, nos han devuelto un perro que nos han adoptado hace un año y hemos rescatado 2 perros más, así que ahora mismo estamos un poquito desbordadas. Parece un problema de matemáticas, pero es solo nuestra vida. ¿Quieres saber más detalles? Quédate hasta el final. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hace un mes por fin hemos encontrado nuestra primera voluntaria y la verdad es que vale por 1000. Ya que no solo que viene a pasear con nuestros perros, que también nos trae adoptantes y incluso se queda un par de días con nuestros perros mientras que tuvimos que hacer este mes el viaje a Francia. Si aún no habéis visto el vídeo de nuestro viaje a Francia, Te lo enseñamos aquí arriba. exacto. Al principio por un milagro nos han adoptado a Cali. La verdad es que Cali llevaba 2 años con nosotros desde que tenía 4 meses y ya no estábamos ni siquiera mentalizadas de que alguien va a venir y adoptarla en un día. Pero así pasó. Sí, es una familia muy bonita. Viven aquí cerquita, al lado de nuestro veterinario, entonces pues podemos verlos Sí, ya hemos quedado varias veces y ella está súper contenta, mucho más tranquila que cuando estaba aquí con nosotros. Ella es la princesita de la casa ahora mismo, todas la adoran, La bebé, la bebé de la casa. se le ha quedado el mismo nombre que usábamos nosotros, la bebé de la casa. Luego, el mismo día que nos han dicho que nos van a adoptar a Cali, no, era el día que nos adoptaron a Cali, Sí. nos escribieron el mensaje los adoptantes de Gofre que nos han adoptado el año pasado. O sea, que tenían al perro un año, un galgo, y nos han dicho que no tienen tiempo para él, así que llevároslo. Al principio lo hemos traído aquí y resultó que estaba bastante delgado y malito. Tuvimos que amputarle la cola porque sangraba y se hacía mucho daño y era un peligro para si se infectaba el hueso. Y por un milagro también, nuestra chica, la voluntaria, que se llama también Cristina, nos encontró una adoptante perfecta para Gofre. Es una chica que vive en Alemania, entonces lo que tuvimos que hacer es encontrar manera de cómo después de operarlo, llevarlo hasta Alemania sin que pase por una jaula y sin que se estrese mucho. Como es un perro muy sociable, pues lo ha pasado bastante bien. Eso sí, tuvimos que hacer 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta para llevarlos a Toulouse. Pero bueno, esto lo contamos en el vídeo anterior, que lo dejamos por aquí. Ahora mismo Gofre está estupendamente, ya se le ha curado casi de todo su cola. Ha engordado. Ahora disfruta de sus paseos por los parques de Berlín, va a la universidad y trabaja en un cine pet friendly, donde está vendiendo Es el chico los de la tickets taquilla. y las palomitas y está poniendo las películas. Así que no hemos podido encontrarle una humana mejor. Sí, ella está muy enamorada de él y para ella es su mitad, su media naranja. Medio naranja, vale. Luego nos han adoptado a Choco. Han venido 5 veces a conocerlo, todo bien, pero había algunas dudas de cómo se sentirá Choco con tanto miedo dentro de la ciudad. Pues al final se lo han llevado, todo bien, pero empezaron a surgir problemas como el perro suelta muchos pelos, que arañó al niño y al final el colmo era que todos tienen alergia a él, así que decidimos llevárnoslo de vuelta y encontrarle una familia para siempre que lo quiera con sus pelos y con las alergias y con todo. Ahora mismo está en casa de acogida de nuestra voluntaria Cristina,
que ahora le está ayudando muchísimo con sus miedos, lo está llevando de paseos, de senderismo, así que lo está pasando bien. Y convive con otra perra más grande que él, con la que se está acostumbrando. Sí que es mucho mejor para él que estar en el campo. Aquí al final no aprende lo que es ni la ciudad ni socializar en la familia, porque aquí hay muchos perros. Sí. Aquí hay muchos perros. Siempre. Y es campo. Él ya conoce esta vida. De hecho, como podéis ver en Instagram, por ejemplo, ellos fueron rescatados juntos en una carretera aquí en nuestro pueblo. Conocen el campo perfectamente, pero necesita conocer otros ámbitos para habituarse y no bloquearse, porque él lo que hacía mucho era bloquearse y no andar, no quería... Era todo nuevo para él. Sí, era todo Pero nuevo. eso a Cari también le pasó hace 5 años cuando me la trajeron. Tenía muchísimo miedo a todo, a cualquier bolsa, a cualquier persona nueva que salía por la calle, al viento, a los coches, a los trenes, a todo. Y en unos 2-3 meses nos fuimos con ella de viaje a Holanda y lo pasó bien, sí, sin ningún problema. Lo ha disfrutado. La siguiente es Eura. Eura, bien. Sí, Eura llegó a las pantallas de Maite y su marido y sus 2 hijas. Con la ayuda de Francisco de Chuchos Selectos. Con la ayuda de Chuchos Selectos. Y en 2 días ya estaban aquí conociéndola, acariciándola, las niñas, con ella muy bien, nosotros explicándoles lo que es tener un perrito. Ellos ya tenían un perrito, pero Tienen un perro, tienen un perro grande ellos ya tienen un perro, es grande y y mayorcito. La llevamos nosotros ahí a su casa, la presentamos a su perrito que tienen, todo bien. Tiene un patio, tiene un campo al lado de almendros donde pasear, se la llevan a todas partes, es la princesa de la casa, lo está pasando bien. ¿Sí? ¿Y vosotros qué? ¿También lo estáis pasando bien? quieren sentarse cada uno el culo ahí, pero Venga, una foto de familia. Cheese. Y cuando nos han adoptado ya los 4 y nos queda solo Taco en adopción, que es este precioso chico, pues hemos decidido acoger a alguna perrita más, ya que teníamos espacio y teníamos tiempo. Y encontré una perrita que estaba amarrada en una foto de cazadores, de los galgos. Por cierto, ¿por qué hemos cogido una galga? Porque nos preguntan siempre por los galgos, porque quieren la gente adoptar un galgo, y los galgos que tenemos, este y Anubis, que está ahí detrás, pues son nuestros y son bastante miedosos, no están en adopción, se quedan con nosotros para toda la vida. Y Cari también se queda con nosotros porque sí. y Golf. Y Golfo. Ahí, esos son los 4 nuestros: Anubis, Seitán, Cari y Golfo. Taco es que está en adopción y Choco está en adopción otra vez. Y también tenemos 2 galgas que hemos traído al final de Murcia, porque cuando escribimos sobre la galga que estaba amarrada a la valla, pues resulta que la tenía el cazador y era un desecho, nadie la quería. Al final eran 2, porque la otra tampoco le hacía falta, así que llévate a las 2. Pues al final nos llevamos a las 2 galgas. ¿Por qué hembras? Porque este chico a veces se pone un poquito tonto con los machos más grandes y Taco se pone con todos, pero con hembras normalmente se lleva mejor que con los machos, sobre todo con los machos grandes pues le tiene un poquito manía. Entonces pues hemos decidido coger justo una galga y al final han sido 2. Suele pasar, a veces con Seitán pasó lo mismo, que íbamos a sacar un cachorro, apareció Seitán y el cachorro. Ay, sí. Van de 2 en 2. Van en packs. Pues la galga que hemos rescatado es muy miedosa, la hemos llamado India, tiene 4 añitos y la vamos a dejar en las fotos por aquí.
Bueno, los que nos seguís en Instagram ya las conocéis y veis todos los progresos pequeñitos que tiene en esos 5 días que están aquí. Y la segunda es Gina, tiene 2 años, va a cumplir 3 años y es bastante sociable, no tiene mucho miedo. Si te mueves muy bruscamente aún no se fía mucho, pero es bastante sociable, no tiene problemas con ningunos perros. Así que supongo que dentro de unas cuantas semanitas podemos darla en adopción a Gina, porque a India le costará bastante más confiar en la gente otra vez y hasta que no se fíe de alguien, pues por ahora se va a quedar aquí con nosotros, ¿no? Sí. Eso creo yo. Así que lo que necesitaríamos ahora mismo es recaudar el dinero para ampliar nuestra casa, ya que estamos pues haciendo un Tetris de los perros. Taco es bastante antisocial y entonces pues ladra a los perros nuevos. Ellas, como son bastante miedosas, el problema es que no queremos que las asuste y les traume más de lo miedo que ya tienen. Así que no los juntamos por ahora, estamos viendo qué tal él las tolera y luego ya los intentaremos integrar. Pero por ahora tenemos a los perros separados. Y claro, cualquier otro perro que podamos encontrar en la calle o rescatar, pues ya es que no tenemos dónde meterlo, porque ya es que no hay más sitio. Y a ver si con un poquito de suerte o con mucha suerte podemos ampliar la zona y poner otro contenedor más pequeño de unos 15 metros cuadrados y así tenemos una habitación más desde la casa hasta la habitación para los perros. Les pondremos ahí un porche, Ya lo tenemos todo, menos el contenedor. Sí, tenemos todo. Tenemos las camas que nos han donado de Bernisabeth, tenemos pienso, almohadas, mantas. Todo lo que hace falta. Nos falta solo comprar y traer el contenedor. Y los perros. Y además el contenedor que hemos encontrado es bastante amplio. Tiene una ventana, tiene 2 puertas ya para entrar y salir, justamente lo que necesitamos. Tiene instalación de luz, así que es perfecto. Creo que para una habitación es el doble de nuestra habitación. Sí. Así que estaría genial. Los otros que vemos que son más baratos, pero como están más lejos, en Málaga, en Bilbao, pues al final el transporte nos cuesta más que el contenedor. Si queréis ayudarnos, os dejamos nuestros datos, nuestro Bizum y PayPal y todo lo que tenemos aquí en la descripción y os agradeceríamos un montón. Esperamos que os haya gustado nuestro resumen de abril y también esperamos que en mayo tengamos muchas mejores noticias. Sí, que nos adopten a Choco, que nos adopten a Gina y que encontremos un contenedor sea como sea. Y traer más perros, Sí, que ese es el objetivo. a salvar vidas. Muchas gracias por vernos. Adiós.